En esta noche hay un mensaje que es titulado Levántate. A ver, dígale a su hermano en Cristo que tiene a la par: levántate. Pero levántense. Pero levántense de veras. Y yo quiero que usted me pueda acompañar a Jueces capítulo 5 en el versículo 6. Jueces capítulo 5 versículo 6. Y la palabra del Señor expresa de la siguiente manera: los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se separaron por senderos retorcidos. Amén. Yo quiero que usted me acompañe a hacer una oración, a pedirle al Señor que Él sea quien en esta noche ministre nuestras vidas. Así como está, acompáñeme a hacer la oración. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro ser, Señor, para recibir esa palabra que tú tienes para nosotros. Hoy, Padre, que esta palabra dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor. De esa fuerza y ese aliento que necesitamos, Señor, en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio hacia ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el versículo 12 del capítulo 5, ahí donde nos encontrábamos en Jueces, la palabra del Señor expresa: despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cánticos. Amén. Y yo quiero en esta noche contarles, y yo sé que usted quizás conoce ya la historia de Débora, pero en el capítulo 4 y el capítulo 5 hablan acerca del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pecó en contra del Señor, y por lo tanto el Señor los entregó al rey Jabín, uno de los reyes de Canaán. Y dice que ese rey tenía a alguien que le ayudaba, que le apoyaba en cuanto al dominio de Israel, y era Sísara. Sísara era el que estaba al comando. Y dice que durante todo ese tiempo que el Señor permitió que el pueblo de Israel estuviera oprimido a través de Sísara, fue por 20 años. 20 años siendo oprimido por este hombre. Y la historia nos cuenta que en ese tiempo se levantó Débora. Débora era una jueza. Imagínense en esos tiempos que existiera una mujer juez. Era una jueza, era una profetisa también. Y sabe que en ese tiempo Débora llamó a Barak y le dijo algo que el Señor le había dado a ella, y era que Barak iba a destruir al ejército de Sísara. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Le dio esa palabra, le dijo: tú vas a destruir al ejército de Sísara. Pero le dijo: pero tú no matarás a Sísara, tú no te llevarás esa gloria, sino que la muerte de Sísara será a través de una mujer. Eso le dijo Débora a Barak. Y la historia de Débora continúa narrando que Barak le dijo
estaba bien, que él podía ir a esa guerra, él podía pelear. Imagínense, con los que habían oprimido, con los que habían esclavizado al pueblo durante 20 años. 20 años sin poderse librar de un opresor, y que en esta oportunidad sí lo iban a hacer. Parece loco, ¿verdad? Parece descabellado, porque si ya estaban 20 años bajo opresión, otros añitos más, que a veces uno se llega a acostumbrar a ciertas cosas, ¿sí? Y a veces decimos, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y resulta que Barak le dijo que él iba a pelear solamente si Débora estaba con él, solamente si Débora iba con él. Entonces empezaron a organizar todo, y Débora contactó a Sísara, y no sé qué más, porque la Biblia no describe qué cosas le dijo, y le dijo a Barak: sabes, en este lugar voy a tener un encuentro con Sísara. Recordemos que era la persona que estaba a cargo de la opresión, de la esclavitud del pueblo de Israel, que llevaba 20 años teniendo cautivo al pueblo de Israel. Y dice que Sísara efectivamente llegó, se enteró de la situación, se enteró de lo que estaba pasando, pero llegó. Y Barak llegó con su ejército a pelear. Pero saben, aunque hubiesen pasado 20 años, Barak y Débora sabían que el Señor iba con ellos. Sabía que no iban a perder. Quizás fue necesario esos 20 años para saber cuál era el tiempo necesario para poder vencer al enemigo. Y la Biblia nos narra acerca de que efectivamente pelearon, y los hombres de Barak empezaron a pelear y derrotaron al ejército de Sísara. Cuando Sísara ya no pudo seguir peleando porque tenía 200 carros, imagínense en ese entonces, en su ejército, dice que se bajó de su carro y se fue huyendo a pie, corriendo, porque de plano diría: si me quedo acá me matan. Y corrió, se fue, y llegó a una casa, llegó a un lugar de refugio, un lugar de descanso, y llegó a dar con Jael, esposa de Eber. Ellos no tenían ningún problema con Sísara. Es más, eran, podríamos decir, buenos amigos. Y dice que cuando Sísara llegó a la casa de Jael, Jael es una mujer, ella le abrió la puerta, le dijo: pase adelante. Y Sísara le dice: ¿sabe? Tengo mucha sed. Y Jael viene y le dice: claro. Y le fue a traer leche para tomar. Vino Sísara, cansado, agotado, se tomó la leche y se quedó dormido. ¿Por qué? Había peleado, estaba cansado, su cuerpo estaba desgastado. Y cuando se quedó dormido, Sísara salió, y miren qué cosas tan tremendas y sanguinarias hay en la Biblia. Y dice que Sísara salió y volvió a entrar con un martillo y una estaca. Y cuando Sísara estaba durmiendo, Jael agarró el martillo y la estaca y le clavó la estaca en la sien, y dice que la estaca cruzó y se clavó en la tierra. Qué sangriento, dicen los muchachos. Y así me dicen que no juegue videojuegos sangrientos. Deberían de hacer uno de la Biblia. Y saben, y Dios había dicho a Débora que en manos de quién iba a morir Sísara: de una mujer.
Es que Dios, hermanos, cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Pero también hay otra parte muy importante, que nosotros debemos obedecer a esa palabra para que se cumpla. Los israelitas lucharon contra el rey Jabín. Jabín era el rey, hasta que lo destruyeron. Débora y Barak cantaron un cántico de alabanza, que es el versículo 5. E Israel tuvo paz durante 40 años. Damos gloria al Señor, porque Él es poderoso. ¿Saben qué? Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que usted mismo se pueda responder. ¿Cuál es la motivación de su servicio? De su servicio aquí dentro de la congregación y de su servicio como representante del Señor fuera de ella, porque también servimos fuera de nuestro templo, de nuestra comunidad de fe. ¿Cuál es la motivación de su servicio? Piense un momento, analice, escudriñe. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es el motor de mi servicio que me mueve a seguir? ¿Cuál es mi motor? Débora y Barak tenían una motivación, y era que el pueblo de Israel tenía que ser libre de la esclavitud. Ahora usted, en lo que usted hace aquí en la iglesia y lo que usted hace fuera de la iglesia, ¿qué es lo que le motiva a servir a los demás? A servir a los demás. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Sabe? Porque muchas veces la motivación de nuestro servicio va a determinar lo que nosotros hacemos. Y hasta incluso cuánto tiempo lo hagamos. Es muy importante conocer cuál es la motivación de mi servicio. Débora era una mujer ocupada. Jueces capítulo 4 versículo 5 dice: ella tenía su tribunal bajo la palmera, y esa palmera era llamada la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Era la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver disputas, problemas, dificultades que tenían. Débora era una mujer con gran sabiduría, revelación y discernimiento. También tenía un don profético que le daba a conocer los tiempos y las sazones del Señor. A través de esta narrativa, y que Dios le dijo a Débora: es tiempo de actuar, ya son 20 años, es tiempo de actuar, nos revela que sí, Débora conocía los tiempos y las sazones del Señor, porque el Señor le hacía mostrar en ese tiempo qué es lo que ella debía de hacer. Tenía ella claramente y reconocía claramente cuál era la voz del Señor. En el capítulo 4 y el versículo 5 de Jueces es casi, hermanos, es lo mismo, solo que en el capítulo 4 narra la historia con detalles, mientras que el capítulo 5 lo hace en cánticos. Por eso usted va a encontrar en su Biblia Cántico de Débora, porque narra lo mismo, solamente que en forma de cántico. Y por eso encontramos nosotros en Jueces capítulo 5, en el versículo 12, donde dice su palabra: despierta, despierta Débora, despierta, y entona una canción. También ahí en ese mismo capítulo le dice: levántate Barak, lleva cautivo a los prisioneros, oh hijo de Abinoam. Débora y Barak necesitaban despertar y levantarse. En ese tiempo, Débora y Barak necesitaban despertarse y levantarse.
el Señor los estaba llamando. Les estaba diciendo que estuvieran alerta, que prestaran atención, que ya era el tiempo de vencer a los enemigos. Y en esta noche, mis hermanos, el Señor nos dice: despierta, iglesia, levántate, iglesia. Hay algo muy importante que resaltar, y es que si Débora hubiese desempeñado pobremente lo que ella hacía en su vida, no había tenido la experiencia para hacer lo que hizo. Dios no la hubiera utilizado para poder liberar al pueblo. No hubiese tenido sabiduría ni revelación para juzgar disputas. No habría escuchado los planes estratégicos de batalla del Señor. No hubiese estado preparada como intercesora. No hubiese tenido un corazón compasivo como madre para poder salvar a su familia y el pueblo de Israel. ¿Saben? Todo lo que Débora hacía antes de poder ser la protagonista de la liberación del pueblo de Israel, todo lo que hizo antes, todo el conocimiento que tenía antes, le sirvió para ese momento. Amén. Ahora, ¿qué es entonces lo que nos dice la palabra? Lo que tú ya sabes y lo que tú sabes hacer puede servir para este tiempo. Amén. Los dones o los talentos que has desarrollado pueden servir para este tiempo donde el Señor te dice: levántate y despierta. ¿Qué talentos y qué habilidades tienes? ¿Qué dones Dios ha puesto en tu vida? Y hermanos, sin duda alguna, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, y a todos el Señor nos ha dado dones. Amén. Y yo puedo servir al Señor de la forma en que yo pueda desarrollar mi talento, mi don o mi habilidad. Yo puedo servir a los demás de esa preparación que yo he tenido. Puedo servir a los demás. A veces creemos que solo podemos servir en ciertas áreas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido acá profesionales que nos han ayudado en la asesoría del templo. Tenemos profesionales que nos han dado asesorías sobre aspectos financieros. Tenemos profesionales que nos han ayudado en algunas actividades evangelísticas y a través de su profesión son ese instrumento por el Señor. Es decir, lo que ya tenemos, Dios lo puede utilizar. Solo necesitamos de algo: despierta y levántate. Entonces podemos descubrir estos aspectos. Débora se encontraba ocupada, pero también Débora fue obediente a la voz de Dios. También Débora fue valiente de tomar la decisión de dirigir una operación de revelación y libertad. ¿Cree usted que se necesitaba ser valiente para eso? ¿Cree usted enfrentar a quienes lo tenían sometidos por 20 años? ¿Cree usted que se necesitaba de valentía? Claro que sí. Yo creo que yo quizás no me hubiese atrevido. Por eso el Señor no me puso para ese tiempo, sino para este. Y esto, lo que acabo de decir, es un punto que también vamos a ver. Tuvo que ser valiente para tomar la decisión y decir: vamos a la guerra y la vamos a ganar. Vamos a la guerra y vamos a pelear. Débora sintió la necesidad de hacer algo a favor de quienes consideraban suyos, a favor de su familia y a favor de su pueblo, de su nación.
En el capítulo 5 del versículo 7 nos expresa su palabra: los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Débora está diciendo que esos guerreros desaparecieron hasta que ella se levantó como una madre. Débora pudo haberse dicho como profetisa, como jueza, pero no, él dijo como una madre, como alguien que cuida, como alguien que protege. Sin duda, Débora ya no quería una vida de esclavitud para su propia familia y el pueblo. Yo le digo a usted y le pregunto: ¿quiere usted que su familia, que sus hijos, que sus nietos vivan en una esclavitud del pecado? Sin amor, sin salvación y sin esperanza. ¿Desea eso para los suyos? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Levántate. Eso nos corresponde hacer, levantarnos. ¿Quiere usted que sus hijos, que sus nietos hereden una comunidad violenta, donde en cualquier momento puede estar caminando y lo pueden asesinar? ¿Desea eso usted para sus generaciones? ¿Qué hay que hacer entonces? Levantarnos, como lo hizo Débora. Débora dijo: ya no más, levántate y despierta. Amén. Ella quería la libertad para los suyos. Ella vio a Israel como sus hijos y anhelaba que todos sus hijos, tanto de forma literal como figurada, fueran salvos de la esclavitud, que tuvieran paz y seguridad. El versículo dice que nadie en Israel pelearía hasta que Débora se levantara. Israel fue golpeado por 20 años de esclavitud. 20 años de esclavitud. ¿Cómo cree usted que se encontraba el pueblo? Desanimados, derrotados, cansados para luchar. 20 años en la misma situación. Pero el pueblo de Israel necesitaba a alguien que los inspirara, y el Señor eligió a Débora. Si ella no hubiese sido obediente para actuar de acuerdo a lo que el Señor le dijo que hiciese, creo que nada hubiese cambiado en ese momento. Quizás hubiese tenido que pasar un tiempo más para que el Señor levantara a otra persona, pero en ese momento, ese tiempo era para ella. Usó el lugar de confianza y autoridad que había dado como jueza para inspirar a Barak y levantar un ejército. ¿Sabe? El Señor también le dijo, Barak se le dijo: levántate, Barak, lleva cautivo a tus prisioneros. Y como lo mencioné al inicio, Barak al principio no quería ir, no quería hacerlo, porque sabía que era un rollo bien grueso, ¿verdad? Era una situación bien difícil. Sabía que Sísara no era alguien fácil de vencer. Y el Señor le dijo: levántate, Barak. Sin embargo, Débora fue con él y al final fue obediente y levantó un ejército, y fue donde Débora le ordenó. Y fue así como Barak, junto con Jael, la otra mujer, que pasaron a la historia de Israel como los que trajeron libertad al pueblo. Débora llamó a Jael
la más bendita entre todas las mujeres que habitan en carpas. ¿Y quién era Jael? Era una ama de casa que fue invaluable para esa misión. Es decir, Dios puede usar al que Él desee. ¿Sí? Dios puede usar al que Él desee, pero también al que obedece. ¿Se imagina usted si las personas que vinieron y trajeron el evangelio a nuestro país hubiesen dicho: no, yo no voy a este país a predicar el evangelio, que fuera de Guatemala? Por supuesto, el Señor hubiese levantado a otro. Pero si todos hubieran cerrado sus oídos y hubiesen cerrado su corazón al Señor y hubiesen decidido decirle no al Señor y preferir la comodidad de su país, la comodidad de su familia, y no venir y arriesgarse a venir acá, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabe? El Señor necesita a hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por Él, como lo hizo Barak. Barak fue a esa guerra sabiendo que podía morir. El Señor necesita a hombres y a mujeres dispuestos a darlo todo por Él. Si fuéramos indiferentes a lo que Dios hoy nos está diciendo que hagamos, ¿qué cree usted que pasaría con la iglesia? ¿Saben? Las primeras iglesias que fueron fundadas hoy no existen. Las iglesias que usted lee en la Biblia, donde el apóstol Pablo les escribe, sí, que esto, ya no existen. Y hoy sus templos están abandonados o están siendo alquilados por cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque dejaron de avanzar, porque no despertaron, porque se acomodaron, porque no se levantaron, porque dijeron: ya lo hice todo, ya no se necesita nada más. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo sigamos sirviendo, que usted y yo sigamos avanzando, que usted y yo sigamos proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles. Es necesario que sigamos haciéndolo. Amén. Iglesia, tendremos que ser valientes. Diga conmigo: valientes. Dígale al que está a la par: valientes. Tendremos que ser valientes, porque hoy, hermanos, está pasando cada cosa en el mundo, cada cosa. Y todo se está planificando para que sea normal y aceptable, y usted y yo no podamos decir nada. Iglesia, tendremos que ser una iglesia esforzada y diligente. Diga conmigo: esforzada y diligente. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera el enemigo no descansa. Porque allá afuera tenemos un Javín y un Sísara que está peleando y está viendo la forma en cómo ganarnos. Amén. Y tenemos un enemigo que con toda su fuerza está destruyendo vidas, familias, niños en todo el mundo, que no se detiene y que solamente unos cuantos están dispuestos, como lo expresa Jueces capítulo 5, 18. ¿Sabe que
Cuando Barak estaba reclutando a su gente, no todos decidieron ir. Y narra en Jueces capítulo 15, 16, 17, quienes decidieron no ir a la guerra. Pero en Jueces 5, 18 nos habla que en cambio los hombres de Zabulón y Neftalí arriesgaron su vida combatiendo en esas montañas. Jueces nos dicen que hubo grupos que decidieron no unirse a Barak. En cambio, ellos decidieron arriesgar su vida en esa guerra, en esa batalla. Y sabe, habrán personas que nunca harán algo a favor del evangelio. ¿Sí? Nunca lo harán. Pero usted y yo sí. No, muy pocos. Pero usted y yo sí. ¿Y cómo lo hará? Con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted sabe, con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con lo que usted ha aprendido. Al igual que Barak necesitó un ejército que fuera a la guerra con él, nuestro pastor de Quilmes necesita un ejército. ¿Hay algún ejército acá? Una iglesia dispuesta a salir, a buscar, a evangelizar, a compartir con el que está cautivo. No todos se unieron a Barak, solo algunos. Nosotros, hermanos, somos ese ejército. ¿Sabe que nuestro pastor Requilme no puede hacer todo? No puede estar tocando la guitarra, estar tocando el piano, darle la bienvenida, ir a evangelizar, atender a los niños. No puede hacerlo todo, pero está usted y estoy yo. Somos ese ejército cumpliendo la misión que el Señor le dio. Usted y yo somos ese ejército. Usted y yo tenemos esa visión, ese llamado. Y hoy el Señor nos dice: levántate, iglesia, despierta. No es tiempo de descansar y cruzar los brazos, porque cuando nosotros lo hacemos, la maldad sigue continuando, sigue avanzando. Así que, hermanos, ¿qué tiene usted que poner al servicio del Señor? ¿Qué tiene para poner al servicio al Señor? ¿Qué talento Dios le ha dado? ¿Qué habilidad? Hoy es tiempo de levantarnos y despertar y anunciar el evangelio. Y hoy la iglesia habla acerca de hacer una misión, pero hacer una misión integral. Una misión que dignifique al hombre en su aspecto espiritual, físico, material, emocional. A eso se le llama una misión integral, que tome al hombre en todo lo que es. ¿Sí? Así que es tiempo de, como Débora y Barak, de levantarnos, de despertar y levantarnos y seguir anunciando esas buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Y que nuestros labios, cuando escuchamos a alguien que está afligido, no solamente se quede callado, porque quizás muchas veces usted ha estado en esa situación. Alguien le está contando alguna situación difícil y nos quedamos callados porque no sabemos qué decir, cómo ayudarles, cómo consolarles. Hermano, abra sus labios y dé esa palabra de esperanza, esa palabra de vida que el Señor le está poniendo ahí mismo la situación, para que usted pueda decir: Señor, si en algo te soy útil, aquí estoy. Póngase de pie.
Y hoy le quiero decir que si nosotros tenemos motivos por el cual dejar de servirle al Señor, y por eso yo le preguntaba, ¿cuál es su motivación de servicio? Yo les sé decir que yo creo que todos experimentamos eso. Yo estoy 100% segura que usted lo ha vivido. Se lo aseguro. Que usted ha tenido muchos motivos para dejar de servirle al Señor. Alguien le trató mal, alguien le insultó. Aquí, sí, aquí en la iglesia. Dijeron algo que a usted no le agradó. ¿Y cómo sabe? Porque eso pasa. Porque aquí en la iglesia hay personas, bueno, ¿cómo lo digo? Habemos personas, todos, que somos humanos. Todos. Al igual que usted falló, al igual que a usted le fallaron en ese momento, también usted ha fallado en algún momento. ¿Sí? Es bueno reconocer eso. ¿Sí? Yo puedo decir de quienes me han lastimado, pero quizás otros pueden hablar de cómo yo los he lastimado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que usted está en un hospital, en un lugar donde hay seres humanos, todos con la única intención de llegar a esa perfección que Cristo desea. Entonces, motivos para dejar de servir usted va a encontrar muchos, al igual que yo los he tenido. Algunas veces en mi adolescencia yo llegaba a casa dispuesta a renunciar a todo por lo que me hacían. Pero el Espíritu Santo hablaba a mi mente y a mi corazón y me hacía recordar cuál era el motivo de mi servicio. Y no era la gente, aunque sí es para Él, servimos a la gente. Pero el motivo de mi servicio era porque yo amaba tanto a Dios que no podía hacer otra cosa más que servirle. Y ese amor me movía a soportar y aguantar cualquier situación. Humillaciones, sí. ¿Las he tenido? Claro. Una vez me dijeron algo enfrente de una hermana y la hermana se quedó sorprendida. Yo como que no pasa nada. Si es para la honra del Señor, si al Señor Jesús lo escupieron en la cara, lo crucificaron, ¿qué espera uno que le pase? Desde que entendí esa historia, esa parte de que le hicieron a Jesús de todo, si al Señor Jesús le hicieron de todo, ¿qué me puede esperar a mí? Su propio pueblo. Motivos para dejar de servir o para no servir los encontramos siempre. ¿Qué hay que hacer? Lleve cautivo todo pensamiento a Cristo. Pídale al Señor que sane su corazón y continúe adelante sirviendo. Que cuando Cristo venga le va a decir: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que usted y yo podamos presentarnos ante Cristo aprobados. Alguien que sufrió, y no solo con los de afuera sino con los de adentro, pero su corazón se mantuvo íntegro porque sabía quién servía y por qué lo hacía. Y es por el Señor, es por su amor. Cuando comprendemos el amor de Cristo hacia nosotros y la salvación que Él dio, no importa lo que pasamos, yo digo, es por Cristo, al que me amó, al que me dio un lugar en su mesa, al que me dignificó. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando.
Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.